Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes que hemos titulado Evidencias del Nuevo Nacimiento. Pero hoy particularmente vamos a hablar de la identidad del cristiano. Todos nosotros tenemos una identidad, ya sea de carácter físico o de carácter legal, pero todos tenemos una identidad. Nosotros vamos a hablar de nuestra identidad como cristianos. Vamos a ir a nuestras Biblias a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 19. Perdón, 2 de Timoteo 2, 19. No hay posibilidades, según este texto bíblico, que una persona entre al cielo de manera repentina o de manera clandestina o sin que Dios esté enterado de que esa persona va a venir al cielo. Toda persona, antes de entrar al cielo, tiene que ser conocida por Dios. No hay ilusiones aquí. En cualquier otro lugar nosotros podemos violar la ley, menos en el cielo. Primero, porque la distancia del cielo es inalcanzable, y segundo, porque para poder entrar allí es necesario que el dueño del cielo, que espera a los creyentes a su llegada, tenga conocimiento que son sus hijos. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Repito, las personas antes de entrar al cielo tienen que ser conocidas por el Dios del cielo. Y la Biblia dice: conoce el Señor a los que son suyos. Oremos. En esta hora, Padre, ayúdenos a determinar nuestra identidad cristiana conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. El término cristiano es un término que ha sido diluido y pervertido y ha perdido su significado en el mundo de la religión. Pero necesitamos recapturar el concepto y la definición del término cristianismo desde la perspectiva de la palabra de Dios. La Biblia dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mi pregunta para cada uno de ustedes que están sentados en este lugar y a los que nos escuchan en lugares distantes: si tú conoces al Señor, la pregunta es: ¿te conoce el Señor a ti? Esa es una pregunta que solo usted puede responder. Nadie, repito, nadie puede entrar al cielo de una manera clandestina. Nadie puede entrar al cielo sin que el Dios del cielo tenga conocimiento de quién es la persona que va a ingresar al cielo. Ahora, para entrar al cielo, usted tiene que conocer su identidad ahora que está vivo, ahora que está en la tierra, no después de muerto. Nadie puede definir su identidad. Usted la tiene que definir individualmente por la palabra del Señor. El término identidad es el conjunto de características propias de una persona que nos permite distinguirla del resto de las personas.
Si cada persona no logra tener sus rasgos físicos, nos podríamos confundir entre una persona y otra. Pero como cada persona tiene rasgos físicos distintos y personalidades distintas, nosotros podemos identificar a una persona de otra. El cristiano no se puede confundir en medio de aquella perversión llamado cristianismo en el día de hoy y que ha existido por los pasados 1600 años de historia religiosa. El creyente, como hijo de Dios, tiene una identidad en Cristo que tiene que ver con lo que soy, lo que tengo y lo que puedo hacer en Cristo. Esa identidad del cristiano es única y no puede ser falsificada. El diablo no puede ni falsificar ni alterar nuestra identidad en Cristo. Es totalmente imborrable, no puede ser alterada, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Y el diablo no puede corromper ese sello, porque es el Espíritu Santo mismo con el cual estamos sellados. Una persona puede ser identificada físicamente por sus huellas digitales, que permanecen desde su nacimiento hasta que sus tejidos cadavéricos son destruidos. Asimismo, el Hijo de Dios puede ser identificado espiritualmente porque Dios lo conoce y está sellado por el Espíritu Santo, y además se le ha dado un nuevo nombre en los cielos. En primer lugar, veamos ese nuevo nombre que tenemos en los cielos. El nombre que ahora nosotros tenemos no es el nombre que tendremos por el resto de la eternidad. Todos conocemos nuestro nombre y nuestro apellido. Conocemos nuestro lugar de nacimiento, quiénes somos, quiénes son nuestros padres, cuál es nuestro domicilio, cuál es nuestra raza y cuál es nuestra nacionalidad. Pregunto, si murieras en este instante, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Si tu respuesta es no lo sé y ya has recibido a Cristo en tu corazón, entonces tienes un problema de identidad. Si tu respuesta es no lo sé y aún no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tienes razón de preocuparte en dónde pasarás la eternidad, porque aún no has nacido de nuevo. Toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús ha recibido un nuevo nombre y una nueva identidad. Ahora es hijo de Dios. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, si ha nacido de nuevo, si su nombre está inscrito en el libro de la vida y usted continúa teniendo problemas de identidad en su vida, de cómo ubicarse quién es usted, entonces usted tiene un serio problema. Necesita, de acuerdo a la palabra de Dios, determinar cuál es realmente su identidad. Hay personas que no saben si son mujeres o son hombres en el día de hoy. Hay personas que de pronto son mujeres y el otro día son hombres o viceversa. Pero en el estado de Texas se pasó una ley donde las personas deben de usar los baños de acuerdo a lo que indica su acta de nacimiento. No de acuerdo a lo que la persona piensa o cree en el día de hoy, pero de acuerdo a lo que el acta de nacimiento dice que es su identidad. Cada uno de nosotros tenemos un acta de nacimiento espiritual del día que nosotros nacimos en Cristo. Pues si usted ha nacido en Cristo como Salvador personal,
Usted tiene que actuar de acuerdo a su identidad espiritual. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Veamos ahí lo que nos dice la palabra del Señor. Leamos todos juntos en voz alta, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Estás seguro que tienes un nombre nuevo en la gloria? Como dice un canto. ¿Cuántos están seguros? Hay un nombre nuevo que tienes. Ya no te llamarás como te llamas ahora. Algunos padres interesantemente cogieron algunos nombres salidos de otro planeta. Pues el Señor te va a dar un nombre bonito, que tenga un significado mejor. Cada uno de nosotros recibiremos una piedrecita blanca, y en la piedrecita tendremos un nuevo nombre que nadie lo conoce, sino solamente la persona que lo recibe. Ahora, si no has nacido de nuevo, no tienes la piedrecita preparada en el cielo, no tienes el mismo nombre, mueres sin Cristo, te mueres con el nombre que tienes y lo tendrás para siempre. Dios hace distinción entre los que son sus hijos y los que no son sus hijos. Y queremos recordarles que no toda persona nace hijo de Dios. Todo mundo es creación de Dios, pero hijos de Dios son solamente aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 20. Muchas veces nos regocijamos porque tenemos una casa nueva, nos regocijamos porque vamos a ir a Europa, nos regocijamos porque compramos un nuevo vehículo, porque nos sacamos la lotería. Pero oiga bien cuál debe de ser la causa de mayor gozo en nuestra vida. Lucas 10:20. Leamos todos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Usted no puede sacar el pasaporte de una nación a menos que su documento de nacimiento indique que usted nació en ese país, o que haya sido naturalizado en el otro país donde intenta sacar un pasaporte. De lo contrario, no lo puede tener. Su nombre solo puede estar inscrito en los cielos si usted ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos han nacido de nuevo en esta iglesia? Entonces hay muchos nombres escritos en los cielos. Algunos no están muy seguritos del asunto. Pero el cristiano, el que ha nacido de nuevo en Cristo, tiene un nombre nuevo en la gloria, y su nombre está escrito en los cielos, y la persona lo conocerá primero antes que el resto del mundo. Interesantemente, cuando un niño nace, todo el mundo conoce el nombre del niño menos el niño. Hasta que el niño tiene cierta edad, ya aprende cómo es que se llama el niño. Pero antes que él nazca, lo conoce todo el mundo. En el cielo es al revés. Su nuevo nombre no lo conoce nadie, solamente usted cuando lo reciba. Y hasta que usted le revele a otras personas cuál es el nombre nuevo que usted tiene en la gloria. Por ahora estamos seguros de una cosa: todos los que hemos nacido de nuevo ya tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay un libro de nacimiento en el cielo. Nadie va al cielo por accidente. Usted tiene que desear ir al cielo y tiene que saber cuáles son los mecanismos, las regulaciones,
las leyes que regulan la entrada al cielo, y todas ellas están en la Biblia, en la palabra del Señor. En segundo lugar, veremos el valor de nuestra identidad en Cristo Jesús. Nuestra identidad es algo muy valioso. En los Estados Unidos, en el día de hoy, millones y decenas de millones de nombres de información personal son robadas constantemente a través de los Estados Unidos, y millones de personas tienen en peligro su identidad. Nadie le puede meter mano al libro de la vida para robarse la identidad de un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Está en un lugar inalcanzable. Dios lo tiene en su control. Lo único que está seguro en esta vida es solamente lo que Dios tiene bajo su control. Lo demás es totalmente inseguro. ¿Por qué es muy valiosa nuestra identidad? Porque si no conocemos nuestra identidad, no sabemos quiénes somos. Entonces no sabemos a dónde vamos. Hay personas que un día son budistas, otro día son musulmanes, otro día son testigos de Jehová, otro día son evangélicos, otro día se vuelven católicos y terminan agnósticos y ateos. Esta gente no sabe cuál es su identidad. El cristiano, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, conoce su identidad, sabe que es un hijo de Dios por la promesa de Cristo. De ahí que todas las personas deben de tener un documento de identidad para saber quiénes son y no ser confundidos con otras personas. A veces nos podemos parecer físicamente a alguien, o algunos datos de nuestra persona pueden ser similares a otros. Y al entrar al aeropuerto de los Estados Unidos, lo detengan a ser interrogado porque se parece a alguien. Por eso es delicado andar usando el nombre de otras personas para identificarnos. A veces han llegado algunas personas aquí a la iglesia y les digo, ¿cómo llegó a la iglesia? Me dice, no, pues llegué aquí por Paola. ¿Paola? Le digo, aquí no hay ninguna Paola en la iglesia. Y ya me dijo después, oh, se llama Gema. Imagínense. Entonces aquí hay varias personas que tienen varios nombres. Bueno, desde el punto de vista legal, eso es delicado. Porque si la otra persona está siendo buscada por algún delito, usted va a tener problemas y se va a dar cuenta lo delicado que es el uso de una identidad que no le corresponde. En Cristo tenemos una nueva identidad. Tenemos un propósito y un destino. Sin embargo, nuestro enemigo, el diablo, va a tratar de distorsionar nuestra identidad con mentiras, con falsas creencias, anulando nuestra efectividad en la vida. Una de las cosas que el diablo va a tratar de afectar en nuestra identidad es que después de un tiempo que ya no vengamos a la iglesia y a lo mejor nos vamos al mundo de pachangueros y el diablo nos diga, ya no eres hijo de Dios. Y nosotros le creamos al diablo y nos quedemos tirados en el camino el resto de nuestra vida, porque el diablo nos dijo que ya no somos hijos de Dios. Espérese un momento con paciencia, porque necesitamos ver la afirmación de la palabra del Señor. El diablo engañó a Eva, confundiendo su identidad de ser humano con la identidad de Dios, diciéndole que no moriría, sino que sería como Dios. ¿Qué le parece? Para los que no saben, el Catecismo Católico Romano, que fue revisado 400 años después por Juan Pablo II, en 2 artículos el Catecismo Católico Romano dice que todo católico es Cristo y es Dios. ¿Qué le parece? Tal vez muchos católicos están sorprendidos de lo que están escuchando, pero eso es lo que dice su documento, y ese documento es contrario a la palabra de Cristo, porque la Biblia dice que solamente hay un Dios verdadero y solo hay un Cristo que puede salvar a los hombres. ¿Cuántos dicen amén?
Vayamos a Génesis capítulo 3, verso 3 hasta el verso 5. Génesis capítulo 3, del versículo 3 hasta el versículo 5. Dios le dijo a Adán y Eva que podían comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieren, ese día iban a morir. Eso fue lo que dijo Dios. Entonces el diablo vino en la forma de una serpiente al huerto del Edén, y veamos lo que le dijo a Eva en el verso 3. Leamos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva está repitiendo lo que Dios dijo en Génesis capítulo 2, verso 16. Ahora veamos lo que dice el diablo. Verso número 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es la palabra de Dios contra la palabra del diablo. El diablo desactivando, desarticulando, nulificando la palabra de Dios con una mentira. Entonces Eva razonó en su mente y no creyó a la palabra de Dios. Mire lo que le dijo el diablo también. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Dos mentiras. No moriréis. Por favor, dígame usted, si usted no conoce una docena de personas que han muerto, que usted ha conocido durante su vida. Yo como pastor obviamente he conocido muchísimas más personas que han muerto a través de 35 años de ministerio. Pero hemos conocido una cantidad de personas que han muerto. Todos en algún momento pasamos cerca de un cementerio. Y todas las tumbas, ¿qué nos indican? Cada tumba representa un muerto diferente. Y hay muchos cementerios alrededor del mundo, y miles de tumbas, y millones de tumbas, y millones de personas, y billones de personas que están muertas. La palabra de Dios es verificable. No hay un ser humano que se escape de la muerte, ni nosotros. Es un asunto de tiempo. Hoy, por la gracia de Dios, estamos de pie. Pero esto no será la verdad para siempre. A menos que Cristo venga en nuestros días, no conoceremos muerte. Pero si Él no viene en nuestros días, de cierto que nuestros familiares tendrán la tarea de sepultarnos en su momento oportuno. Entonces no le funcionó la mentira al diablo, porque nosotros podemos verificar que todo el mundo se muere. Es más, las estadísticas indican que el porcentaje de posibilidades de que un ser humano muera es del 100%. 100%. Esta vida es temporal, amados. Pero esta vida tiene un propósito: determinar y delinear nuestra identidad en Cristo antes que pasemos a la eternidad, donde todo será superior a todo lo que nosotros conocemos. El diablo le dijo a Eva, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis del árbol prohibido serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En el cielo pasó esto. En el lugar más santo del universo, en la presencia de Dios, se dio el primer pecado en la historia del mundo. El diablo intentó ser semejante al Altísimo, al Dios de los cielos. No le funcionó, fue arrojado a la tierra. Le dijo a Eva que iban a ser como Dios y se murieron. Ahora el Catecismo Católico Romano le dice a los católicos que son Cristos y que son dioses. Cuando un sacerdote es ordenado al sacerdocio, el obispo o el arzobispo que lo está ordenando le dice estas palabras en latín:
Tue alter Christus. Le dice, tú eres otro Cristo. Y si el sacerdote no responde afirmativamente, hasta ahí llegó su ordenación. Él tiene que creer que Él es otro Cristo. ¿Qué le parece? Y por todos lados se le enseña a la gente que deben de encontrarse a sí mismos para llegar a ser Dios. Los ateos dicen que no hay Dios para colocarse ellos como Dios en el trono de sus vidas. Nuestra identidad no proviene de lo que soy, de lo que he logrado, porque eso puede cambiar en cualquier momento, ¿no es cierto? Si nosotros creemos que somos lo que somos por lo que tenemos, bueno, un huracán, un incendio, un terremoto, un robo, una guerra, nos puede dejar en la calle y acabar con nuestra identidad. Lo que nosotros somos es por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9. Filipenses capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 9. Veamos lo que el apóstol Pablo considera importante en su vida y cómo su identidad cambia después de ser un perseguidor de la iglesia, un filósofo o un políglota, un miembro del Sanedrín, un maestro de la ley, un hombre celoso religiosamente. Veamos cómo considera Pablo todo esto que había en su vida. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sin embargo, la inmensa mayoría del mundo considera este mundo material como lo más importante en su vida y no Cristo, no entendiendo que todo cuanto existe en esta vida habrá de ser destruido y solamente dos cosas permanecen por la eternidad: la palabra eterna de Dios y el nombre de Cristo Jesús. Él los ha colocado arriba de todo cuanto existe. Si nosotros queremos preservar algo que tenga valor eterno, es nuestra salvación y nuestra fe en Cristo nuestro Señor. Verso 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar y ahora somos justificados como si nunca hubiésemos pecado. Ya no hay nadie que pueda traer una acusación en contra de nosotros, porque Cristo ha pagado el precio en lugar nuestro. Pagó la deuda que nosotros teníamos. En tercer lugar, veamos lo que soy en Cristo. Primeramente, soy un hijo de Dios. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Veamos lo que dice el texto. Dice: a todas las personas que recibieron a Cristo como Salvador personal, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, autoridad, derecho
de ser hijos de Dios. Y aquí Dios hace una distinción entre el nacimiento espiritual y nuestra conexión física con nuestros padres. Verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dos padres pecadores no pueden producir un hijo de Dios, pero sí pueden producir a otro pecador que va en camino al infierno, a menos que le sea enseñado el Evangelio de Jesucristo para que sea rescatado y para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Oiga bien esto, particularmente en Latinoamérica, desde el punto de vista de la religión, hay personas que están colgados de la religión, que lo consideran tan sagrado, más sagrado que Cristo, que piensan que traicionarían a sus padres y a sus abuelos y a sus bisabuelos y a sus tatarabuelos y a muchas generaciones de su familia si se desprenden de la religión. Nuestros padres nos heredaron una religión, no la salvación. Nuestros padres no nos pueden heredar la salvación. La salvación no se puede heredar. Solamente la podemos recibir directamente de Cristo cuando hemos venido a Él y le hemos recibido como el Señor y Salvador de nuestra vida. Pero sí, la religión la podemos heredar. De ahí que usted, no importa dónde se mueva de su país de origen, si va a Asia, África, Europa, Oceanía o a la Luna, usted continúa llevando su religión, porque eso fue una herencia de sus padres y sus abuelos. Pero usted va sin Cristo, a menos que usted conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Romanos capítulo 8, del verso 14 al 16. Una vez más, la Biblia hace una distinción con la religión y la obra de Cristo. Verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Biblia? Estos son hijos de Dios. No dice los que son guiados por la religión musulmana, los que son guiados por el catolicismo romano, los que son guiados por los testigos de Jehová, los que son guiados por los agnósticos, por la filosofía, por el ateísmo, por el marxismo-leninismo, por el capitalismo. No, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto no es de hombres, amados. Esto es de Dios. Verso número 15: pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de ¿qué? Oiga bien, nosotros hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Nadie nace hijo de Dios. Digo, nadie. Nadie es nadie. La manera que nosotros llegamos a ser hijos de Dios es cuando somos adoptados en Cristo Jesús a través de su obra en la cruz del Calvario. Todos los cristianos hemos sido adoptados, y fue un procedimiento legal en la cruz del Calvario. Por ese espíritu de adopción, sigamos con el texto, por el cual clamamos Abba, Padre. La palabra Abba en hebreo significa Padre en español. Usted no puede llamarle a Dios Padre a no ser porque el Espíritu Santo esté en su corazón. De otra manera, aunque usted lo diga, Dios no lo puede escuchar. Es como que vayamos y le digamos papá a cualquier persona que encontremos en la calle. Esa persona va a decir: mijito, un momentito, discúlpeme, no sé quién es usted. Papá, papá, papá. Y vamos a tratar de quitarnos a ese niño de encima. Ahora,
si nos abraza uno de nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a abrazar y le vamos a dar lo que nos pida. Pero si usted no es hijo de Dios, usted no puede prenderse de las piernas de Dios y pedirle cosas. El Señor le va a decir: no te conozco. Usted es creación de Dios, pero no hijo de Dios. Hay personas que se dirigen a Dios en oración sin ni siquiera tener la conexión legal con Dios el Padre a través de Jesucristo por medio de la adopción. Por lo tanto, su oración no llega a Dios. La primera cosa que necesita entender cada persona sin Cristo es que está perdido y necesita salvación lo más pronto posible. Porque hay una sentencia de muerte que pende sobre esta persona, que si la persona muere, pasa la eternidad en estado de condenación. Así de grave es la vida de cada ser humano que está sin Cristo. Verso número 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiero que leamos todo. Vuelva a leer por favor el verso 16. Todo el mundo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ni siquiera es el pastor, ni siquiera es la religión que certifica si usted es hijo de Dios. Es el Espíritu Santo, si su conversión es de acuerdo al mensaje del Evangelio de Cristo en su palabra escrita. Sin la presencia y la obra del Espíritu Santo, no podemos llegar a ser salvos, ni ser hijos de Dios, ni tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, menos tener una piedrita con el nuevo nombre. Pero tan pronto que usted se convierte al Evangelio por la obra del Espíritu, inmediatamente hay movimiento en el cielo. Se escribe un acta de nacimiento nueva, se pone en el libro de la vida, se le hace un nombre nuevo, se hace la piedrita. Inmediatamente usted puede empezar a orar a Dios el Padre directamente, sin intermediarios de ninguna naturaleza. Porque el único que es intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Oiga bien, el trabajo de nosotros como cristianos es reconciliar al mundo con Dios. Una persona que está reconciliando al mundo tiene que tener la capacidad de poder hablar con las dos partes en conflicto. Bueno, el mediador entre los hombres y Dios es Jesucristo. Entonces, Cristo puede hablar con nosotros porque tomó forma de hombre y nos ha comunicado a través de su palabra. Y tiene que tener la capacidad y el acceso de poder hablar con Dios el Padre. Y la Biblia dice que nadie puede penetrar donde está Dios sentado en su trono, porque Él habita en luz inaccesible y nunca nadie lo ha visto ni nadie lo verá. ¿Cómo pretende usted orarle a María para que interceda por usted? María no puede entrar en el lugar donde está Dios. Solamente puede entrar alguien que es Dios. Jesús es Dios. Y Él puede entrar a hablar con el Padre y mediar entre las dos partes en conflicto, usted y Dios el Padre, y Cristo es el que hace el trabajo de mediación y nos ha reconciliado con Dios en Cristo por medio de su obra en la cruz del Calvario. Oiga bien, ningún ser humano, no importa quién sea, puede mediar entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, porque Él es el único mediador. Y el pueblo dice. La segunda cosa que somos una nueva criatura. Nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Veamos ahí lo que nos dice la palabra del Señor. Recuérdense que es bien importante leer audiblemente la palabra de Dios, porque eso queda grabado en su mente y en la mente de los oyentes. Leamos todos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué le parece? Usted no puede entrar al cielo con todo el bagaje de pecado con el cual hemos nacido. Ni siquiera puede entrar. Llegamos a ser nuevas criaturas cuando venimos a ser hijos de Dios y la carga de nuestro pecado ha sido cargada por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora somos libres y ahora sí podemos entrar a la presencia del Señor. En tercer lugar, como hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Cuando hemos sido adoptados, si nosotros adoptamos a un niño en nuestra familia, nuestro hijo tiene todos los derechos que tiene cualquier hijo que ha nacido biológicamente. Veamos Romanos 8:17. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Veamos lo que nos dice el texto. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oye bien, no solamente somos herederos, sino también somos coherederos con Cristo. ¿Qué le parece? Ni que fuéramos hijos de los padres más ricos del mundo se compara en términos de herencia con la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Porque el Padre le ha dado todo a Cristo. Todo lo ha puesto debajo de sus pies. Y un día, toda lengua confesará a Jesucristo y toda rodilla se doblará delante de Cristo Jesús, porque Él es el único Dios eterno. Oiga bien, no podemos ser herederos de nadie a menos que seamos hijos biológicos o hijos adoptados. Un heredero es una persona que por derecho legal recibe una herencia por la voluntad expresada del testador en un testamento. Vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 6 al verso 7. Gálatas capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Leamos lo que dice la Escritura. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Otra vez, no podemos llamar a Dios Padre a no ser por el Espíritu de Dios. Verso número 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, usted no puede creer la palabra de Dios aparte de Cristo Jesús. Si Dios no le ha dado la fe para creer en Cristo, usted no puede creer todo lo que hemos hablado hasta este momento, a menos que Cristo viva en su corazón. Porque la fe es un don dado de Dios el Padre para que podamos creer a la palabra que Cristo nos ha dicho a través de este libro llamado la Biblia. La adopción es un acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de tal manera que establece entre ellas una relación de paternidad o maternidad. En el caso de Dios, el acto de adopción por medio de Cristo creó el vínculo entre nosotros y Dios. Y ahora Él es nuestro Padre. No era nuestro Padre. Nuestro Padre antes era el diablo. Ahora nuestro Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por ser sus hijos, Él nos ha hecho coherederos con Cristo Jesús. Por lo tanto, las cosas que nos esperan en la eternidad son maravillosas.
Nada comparado con las casas mejores que podamos comprar, con las mejores joyas, ropas, con los mejores vehículos que podamos comprar. Nada se compara con lo que Dios tiene preparado para los que hemos creído en su nombre. Cuando lleguemos al cielo, nos quedaremos extasiados, anonadados, estupefactos al ver las maravillas que hay en el cielo. Pero ¿sabe cuál será la cosa que atraerá nuestra atención por el resto de la eternidad? El rostro de Cristo Jesús y la presencia de Dios. El cielo tiene que ver con algo más que lo que hay allí. Tiene que ver con la presencia de Dios y ver su rostro en la persona de Cristo por el resto de la eternidad. Si alguna vez hemos visto algo bello, no hemos visto nada hasta que veamos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Veremos el rostro de Jesús. Cuando hablamos de la venida de Cristo, la cosa que más esperamos con ansias es ver el rostro de Jesús, porque al ver el rostro de Jesús seremos cambiados para siempre. Pero el diablo no quiere que la gente conozca el Evangelio, para que mueran deformados como Él por el resto de la eternidad. Dice la Biblia: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche, sino del día, ni de las tinieblas. Entonces es importante que nosotros caminemos a la luz de nuestra identidad en Cristo Jesús. Nueva criatura, herederos, hijos de Dios, un nuevo nombre en la gloria. ¿Qué le parece? Es algo maravilloso. Jesucristo viene pronto. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes lo esperan? Padre, en esta hora, bendice tu palabra, santifícala en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo presente a esta hora, y te rogamos por aquellos que aún no conocen a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. En tu nombre te lo suplicamos. Amén. Amén.